Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 27 de septiembre del año 2018, cuando son las 5:03 de la tarde. Todo el equipo que trabaja para ustedes los saluda. Variada y abundante información, como siempre, que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución en la que pide al gobierno venezolano que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y de medicinas. Es la primera resolución de la historia sobre nuestro país, según destaca nota de prensa de la ONU. Con 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra, el Consejo expresó preocupación por las graves violaciones a derechos humanos en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria. En pocas palabras, cayeron en el olvido, en saco roto, las aseveraciones hechas ayer por Nicolás Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas, pretendiendo negarlo todo. Esto lo decimos a título personal. Más aún, la nueva alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, agarró el guante del mandatario que pidió una averiguación internacional sobre los hechos de la Avenida Bolívar de Caracas. Bueno, la funcionaria pidió a Venezuela que deje al país a los investigadores de la organización para corroborar en el terreno las dimensiones de la crisis humanitaria. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Varios datos. Protesta de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela en la avenida Francisco Fajardo por reivindicaciones salariales fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró en el marco de su intervención en la Asamblea General de la ONU que no reconoce la legitimidad del gobierno venezolano, surgido de un proceso electoral alejado de los estándares internacionales. Se advirtió que va a continuar ayudando al pueblo a recuperar la democracia. Pidió además el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ello. En Colombia ordenaron el acuartelamiento de las fuerzas militares tras la movilización de tropas en Venezuela. Y el presidente Iván Duque anunció que nuestro país ya no será garante de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la telefónica a nuestro primer invitado. Un gusto, como siempre, conversar con él. Se trata del economista Francisco Faraco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ti, para toda tu gente ahí, para la audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de, bueno, el impacto de los ajustes económicos y sobre todo la forma en la que el presidente Nicolás Maduro de Naciones Unidas trató de vender sus resultados. Él en principio negaba la crisis humanitaria en nuestro país, también el éxodo masivo de venezolanos, y hablaba de un nuevo estado de bienestar. ¿Qué puede comentarnos? Eso si no fuese por lo que está pasando aquí en Venezuela, que no consigue carne, que no consigue pollo, que no consigue nada, y que la gente protesta porque los 1.800 días de eso, que la gente no ha cobrado completo, ya se lo dieron sal y agua. Darían ganas de reírse, daría risa, pero como uno sufre de consecuencias de las mentiras de Maduro y las loqueteras de Maduro, pues entonces los ganas de enfurecerse. Mira, Maduro habló de que todo se fundamentaba en el déficit cero. Bueno, el déficit fiscal hoy en día, si lo medimos por lo que le adeuda el fisco, el gobierno al Banco Central, el déficit se ha incrementado de manera pavorosa. En una semana
no la base monetaria, no, la liquidez monetaria, que es lo que la gente tiene en las manos, se incrementó 28% en una semana. De enero para acá la liquidez se ha multiplicado por 60. Entonces, mira, realmente uno no haya ya como desmentir a Maduro, porque es que las cosas de Maduro son reiteradas y no le hace caso a nada de lo que la gente diga. Él va a Naciones Unidas a hacer lo que hacen todos los comunistas, a amenazar y a mentir. O sea, a meter miedo y a mentir. A propósito de las mentiras, de las falsedades, tenemos un extracto de la intervención de Nicolás Maduro cuando hacía referencia justamente a lo que él denominaba como el nuevo estado de bienestar. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. Buenas noticias, sí, traemos. Buenas noticias de un país que no se ha rendido ni se va a rendir. Buenas noticias de una nación que va consolidando su democracia. Buenas noticias de una nación que va empoderando a su pueblo. Buenas noticias de un país que va construyendo su propio modelo social, su propio estado de bienestar social, con fórmulas nuevas para proteger a sus ancianos, a sus pensionados, a sus niños, a sus jóvenes, a sus mujeres, a los sectores más necesitados, a su clase obrera. Buenas noticias traemos también del esfuerzo de recuperación económica. Precisamente he activado durante el mes de agosto un programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que está logrando posicionar las bases de una economía nueva, no dependiente de la renta petrolera, una economía diversificada, de crecimiento sostenible y de construcción de la prosperidad. Rumbo a un modelo el comentario de nuestro invitado, sobre todo tomando en cuenta que la inflación, una vez más, cerrando este mes, podría marcar niveles récord. ¿Lo escuchamos? Sí, señor. Este mes la inflación no bajará, escúchenlo bien, de 350 a 400% en el mes. Mira, y Maduro dice algo allí que es realmente patético por el tamaño de la mentira. Un modelo independiente de la renta petrolera. Mira, Maduro, el día que nosotros logremos independizarnos del petróleo es porque habremos hecho otro país. Y eso lo vamos a hacer con la dirección de Maduro y de quienes lo rodean, de estos militares ignorantes que lo rodean. Entonces Maduro, hace una semana, Maduro cuando llegó de China, vino vanagloriándose que había conseguido $5.000 millones, que habían firmado 23 convenios petroleros con China y yo no sé cuántos con Rusia. Entonces, o estás construyendo un país nuevo independiente de la renta petrolera, o estás buscando socios para incrementar la renta. Entonces las dos cosas a la vez no las puedes hacer, Maduro. Oye, mira, es que uno no haya como dirigirse de forma más o menos respetuosa al jefe del Estado. Provoca muchas cosas. Se revuelve a uno la bilis, escuchar a Maduro. Maduro es realmente un hombre sin sentido, es un hombre que dice en la mañana lo que y en la tarde dice lo contrario de lo que dijo en la mañana, o dice un sinsentido, pues como dice un modelo económico independiente de la renta petrolera. ¿Cómo vamos a continuar un modelo económico independiente de la renta petrolera si es lo único que tenemos? Lo único que tenemos fue el petróleo, y él se fue a vanagloriar ya de que teníamos la reserva petrolera más grande del mundo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a votar. Que teníamos, ahora inventó el mito del donado, somos el país con las reservas de oro más grandes del mundo. Pero bueno, Maduro, ¿tú crees que la gente es boba, chico? De que se van a volver a tener el mito del dorado una vez más. No, es que yo te digo, realmente esto es irritante, porque es creer que, está bien que creer que nosotros los venezolanos somos atajos de tontos, pues tiene razones para creerlo, los hemos soportado 20 años ahí, hemos votado por ellos 22 veces, pero creer que el mundo, que los que defiendan allí son unos ignaros, todos los que defiendan allí tienen un informe de sus embajadores aquí, que le dirán, con palabras, como dijo tu papá, con palabras más, palabras menos, le dirán lo que está pasando en Venezuela, porque ellos también tienen que comer, tienen que usar los servicios públicos, tienen que salir para la calle, entonces le dirán lo que significa todo eso en Venezuela. Entonces, esa gente no puede ir a mentir a sus cancillerías abiertamente, por más que los lleve, no sé, no lo van a saber el gobierno, pero el hecho real es que Maduro está desnudo ante la opinión pública mundial, desnudo. Hay millones de venezolanos en el mundo
pasando necesidad porque saben que aquí no hay futuro. Aquí el presente es insufrible, el futuro es inexistente. Entonces, y por eso la gente se va, entonces se van millones, y él está de 90 en un avión, que la gente a lo mejor la mandó él para que se fuera para traerla, y entonces la gente se metió las cosas y tal, ya están aleccionados. Entonces mira, ese es como igual que el atentado ese del 4 de agosto, que era un atentado, pero yo no sé si un atentado no lo hubo, pero entonces que Tom mande al FBI, porque lo tienes como 40 policías, que tus policías hagan la investigación y presenten los resultados de esa investigación ante la opinión pública para uno saber exactamente qué fue lo que pasó allí. Cuando mataron al comandante Delgado Chalbó en el año 50, el expediente del juicio era un libraco de 800 a 900 páginas. Ahí están declaraciones uno por uno de todos los implicados. Y eso fue público. O sea, eso lo leí yo en la biblioteca del Liceo en Coro, en el año 54, 55. Entonces, ¿por qué no publican ninguno de los atentados que había aquí en Venezuela? ¿Por qué no publican el expediente? Como hizo Pérez Jiménez, publica el expediente ya que es un hecho cierto según usted. Entonces, mira, todo esto es todo, nada es verdad, todo es mentira, como diría el tango. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado dos inquietudes. En principio, efectivamente, da la impresión que producto, por cierto, de los últimos ajustes anunciados por el Ejecutivo Nacional, nunca habíamos estado tan lejos de ser independientes de la renta petrolera, sobre todo el impacto que ha tenido para el sector privado en nuestro país. Quisiera un comentario adicional de nuestro invitado al respecto, y por otra parte saber si la inflación supera 300%. Este mes, ¿a cuánto puede llegar a finales de este año? ¿Lo escuchamos? Mira, ayer se publicó un artículo muy interesante de Ramón Espinaza, que fue economista jefe en PDVSA y que ahora es un profesor en Georgetown, en Washington, sobre qué hacer con la industria petrolera de cara al futuro. Y allí Ramón ponía pues en blanco y negro lo que se requería para relanzar la industria petrolera. Requerimos algo así como 30.000 millones de dólares al año, y más gente, una cantidad de cosas que no las tenemos nosotros, y las podemos arbitrar, porque no tenemos acceso al crédito internacional, y los rusos no van a poner esos reales, ni los chinos tampoco. Eso lo van a poner compañías privadas extranjeras que tengan realmente interés en el negocio petrolero. Los chinos y los rusos tienen interés en fastidiar a los Estados Unidos, y yo por fastidiarles no voy a meterme en un negocio después consumir 100 o 300.000 millones de dólares. Eso lo pueden haber metido ellos en Cuba a lo largo de los años con el subsidio enorme que le dan a Cuba, etcétera. Entonces, nosotros sin el capital privado extranjero, y con vista en el informe muy minucioso de Ramón, no podemos, no vamos a salir de este hueco, no vamos a salir. Sigue el petróleo, nosotros no vamos a salir de este hueco. Inventemos lo del oro. Entonces, mira, haz como el Gengis Khan, chico Maduro. El Gengis Khan tenía unas reservas de oro en un palacio allá en el Asia, y entonces le emitía dinero con garantía de ese oro y de los rubíes y qué sé yo. Pero como todo eso es mentira, porque a Maduro no se le puede creer nada, yo no sé cómo hay personas que le creen, entonces mira, nosotros no tenemos, en este momento Venezuela está en un callejón, no es un callejón, es un hoyo. Cada vez que Maduro habla, se cabe el hoyo más abajo. Nosotros no podemos continuar así. El país se está acabando, el país se está hundiendo, la gente se está yendo del país. Mis hijos me están yendo, mis nietos me están yendo. Entonces, mira, que vamos a crear aquí un país de viejos. Eso es lo que vamos a construir. Una especie de, qué sé yo, de viejozuela. Así es que vamos, porque con Maduro, o tú eres un viejo que tiene algunos haberes en moneda extranjera, o no puedes vivir aquí. Aquí pueden vivir tres clases sociales. Los militares, que están metidos en todos los guisos de hoy por haber, la gente miserable que vive de lo que le piden algo, y los viejos que tienen unos dólares que pueden gastarlo comprando a unos precios. Que te digo una cosa, en Venezuela, creo que lo dijo Luis Olivero, en Venezuela hay una inflación en dólares importante. Lo que yo compraba hace unos días con $10, lo compré hoy en 20.
Estamos hablando de Ahora, 10% justo sobre este en muy poco tema, tiempo. antes de hacer la pausa, ¿a cuánto podría llegar la hiperinflación si este mes supera el 300%? Mira, la inflación puede llegar a un año vista a 3, a 4 o 5 millones por ciento. A un año vista. Porque llega un momento en el cual el propio ascenso de los precios, al no venir acompañado de ascenso en los sueldos, la inflación misma se va deteniendo, pero se va deteniendo a un nivel de desempleo brutal. O sea, estamos hablando de un nivel de desempleo que puede llegar al 60, 80, 70%, porque el gobierno no puede seguir manteniendo el empleo que está manteniendo, ni puede seguir subsidiando lo que está subsidiando si efectivamente no quiere que esto aquí Venezuela se convierta en un Zimbabue o en la inflación la grande inflación, la inflación alemana de los años 20, la inflación húngara de los años 50 duraron meses, porque un país no puede vivir permanentemente en inflación de esa magnitud. Pues en los países del sur se ha vivido con una inflación media grande, pero no de millones. Bueno, Francisco Faraco, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Para mí, completar contigo. Un abrazo. Bueno, expresando opinión acerca del impacto de las medidas y sobre todo el discurso ayer en Naciones Unidas, que trajo como consecuencia esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de la organización que ha pedido a Venezuela aceptar asistencia humanitaria. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nueva York, Margarita. En Tripling con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacional, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripling.com.be. Tripling Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que una vez más Venezuela fue motivo de discusión, o al menos parte de una de las intervenciones en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas, uno de los países que ha recibido, bueno, un número importante de migrantes venezolanos. Chile hizo referencia respecto, al menos su presidente, Sebastián Piñera, durante su intervención. Comentamos que él reiteraba que no reconoce la legitimidad del gobierno venezolano surgido de unas elecciones alejadas de los estándares internacionales y advertía que iba a continuar ayudando al pueblo a recuperar la democracia. Además, pidió apoyo al Consejo de Seguridad de la organización. Vamos a reponer un extracto de esta declaración, y en estos términos se refería el mandatario chileno a lo que está ocurriendo en nuestro país. No reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales recientes en Venezuela porque no cumplieron requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, democrática, transparente, conforme a los estándares internacionales, y por tanto no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno que surge a partir de esas elecciones. Y va a continuar siempre haciendo todo lo que esté a su alcance dentro del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos, y salir de esta triste y trágica tragedia que afecta a ese país. Pero para eso necesitamos el sustento del sistema multilateral y especialmente de la Organización de Naciones Unidas. Creemos necesario que esta organización, a través del Consejo de Seguridad, aborde las crisis democráticas y humanitarias que afectan a estos países. Lo decía antes, en los tiempos modernos la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos no reconocen ni debieran reconocer fronteras. Por eso Chile utilizará todos los mecanismos que están permitidos por el derecho internacional para colaborar con toda su fuerza y compromiso a la recuperación de la libertad, la democracia y los derechos humanos en estos países. Parte de la intervención del presidente de Chile, Sebastián Piñera, bueno, haciendo clara referencia a la crisis, a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo dijimos al inicio, lo destaca el Diario Nacional en versión electrónica: ordenan acuartelamiento de las fuerzas militares de Colombia. De esto conversamos ayer, ustedes recordarán, con la periodista Sebastiana Barraez. El Comando General de las Fuerzas Militares del país vecino tomó la medida luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara la movilización de tropas hacia la frontera. De hecho, ahora mismo hay un contencioso que tiene que ver con el aparente ingreso ilegal de 2 aeronaves, 2 helicópteros venezolanos a territorio colombiano. Es motivo de discusión en los medios de comunicación del vecino país, y de confirmarse esta situación, decía el canciller que, bueno, emitirán nota de protesta. Por cierto, el presidente Iván Duque anunció lo que dijimos al inicio, que Venezuela ya no será garante de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Sobre el encuentro o el supuesto encuentro entre Nicolás Maduro y Donald Trump, la Casa Blanca descartó una reunión entre ambos. También lo destaca el Diario El Nacional. El mandatario venezolano llegó el miércoles a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, una decisión que aparentemente tomó a última hora. Hasta ahora, hacemos una nueva pausa. Vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook, o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución en la que pide al gobierno venezolano que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y medicinas. Es la primera resolución de la historia sobre nuestro país, según destaca nota de prensa de la ONU, con 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra. El Consejo expresó preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. Decíamos a título
lo personal, que, bueno, da la impresión que cayeron en el olvido, al menos en saco roto, las aseveraciones de Nicolás Maduro durante su intervención en la Asamblea General, bueno, tratando de negarlo todo. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica al doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad, quien además forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy amable, María Alejandra, siempre a su orden. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Hemos leído la reacción, sobre todo de organizaciones no gubernamentales en nuestro país, y da la impresión que no se trata de un simple saludo a la bandera, sino una exigencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el gobierno venezolano. ¿Qué puede comentarnos? Pues ciertamente no se trata solo de una declaración más, sino de una decisión del cuerpo más importante de Naciones Unidas que se refiere a los derechos fundamentales. Así que este punto es de fiel cumplimiento y es obligante para todas las partes. De hecho, es obligante para Venezuela, que es signataria de esos acuerdos y tratados internacionales. Ahora le toca a Venezuela pues asumir esa responsabilidad que no ha hecho durante los 4 o 5 años durante los cuales se ha ido desarrollando esta situación de emergencia compleja, ¿verdad? Así que aquí no hay tiempo que perder. Las personas están sufriendo y se trata de la vida de numerosas connacionales que están siendo afectados no solamente en el exterior, sometidos a condiciones inhóspitas de migración, de desnutrición, de agotamiento, de cansancio extremo por las caminatas que vienen haciendo, sino por numerosos venezolanos, millones de venezolanos que permanecemos en el interior del país, que tienen también que ser auxiliados con la cooperación internacional. Ahora, llamó poderosamente la atención, doctor Oleta, el mensaje de la nueva alta representante de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que, bueno, producto de esta resolución, pidió a Venezuela que deje entrar al país a los investigadores de la organización para corroborar en el terreno las dimensiones de la crisis humanitaria. Si me permite, vamos a reponer este mensaje y yo quisiera su reacción. Nosotros hemos hablado con el ministro de Relaciones Exteriores en Ginebra al inicio de las sesiones del Consejo, pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte, antes incluso, con o sin resolución. Y por lo tanto, y si no podemos entrar, lo que hacemos es que lo hacemos desde un país de afuera. Pero que obviamente si hay acceso está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan. Vamos a ver si eso se produce, pero de todas maneras ahora con el mandato y la resolución que nos mandata, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo, y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actores. Doctor Oleta, ¿cómo cumplir este mandato si el gobierno insiste en negar el acceso a funcionarios de Naciones Unidas? Quisiera su comentario. Bueno, naturalmente las organizaciones de Naciones Unidas vienen recopilando información, no desde ahora, desde hace varios años. Tanto es así que en el área de salud, la Organización Mundial de la Salud y la OPS recaban información permanente del tema Venezuela, pero en el caso de otras áreas como es el área de migración, de nutrición y de derechos fundamentales, el gobierno nacional no ha permitido la entrada de misiones especiales para evaluar esa circunstancia, como es el estado de los derechos fundamentales. En el área de salud debo decir que el reciente informe presentado en la Organización Panamericana de la Salud el día lunes
indica que no menos de 35 misiones se han realizado en relación con el caso de la salud de los venezolanos. O sea, en ese caso sí existe, y no hay razón alguna para que no permita el Estado la entrada de estos expertos que van a ratificar los informes que ya se conocen. Y bueno, ¿qué problema puede tener el gobierno de que las organizaciones de los Estados americanos o de las Naciones Unidas simplemente verifiquen cuál es la situación real y puedan proponerle al gobierno los mecanismos de cooperación para poder atender estos temas que no han sido atendidos adecuadamente por el gobierno nacional? Bueno, probablemente el gobierno no quiere que los medios de comunicación o la comunidad internacional tenga acceso a testimonios como el que vamos a reponer la tarde de hoy en un trabajo especial. TV Venezuela Noticias daba cuenta de la muerte de una persona en el estado Zulia por falta de medicamentos y la necesidad de la familia de, bueno, utilizar su patio para hacer los actos fúnebres frente a la falta de recursos. Si me permite, doctor, vamos a reponer este testimonio que deja en evidencia la gravedad de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, que el gobierno a estas alturas todavía niega. Lo escuchamos y yo también quisiera su reacción. Nos encontramos en el sector Los Tres Reyes Magos de la parroquia Coquibacoa, al norte de la ciudad de Maracaibo, lugar donde lamentablemente en esta humilde vivienda esta mañana, 9 de la mañana, murió un ciudadano venezolano por no ser atendido de forma correcta en los hospitales de Maracaibo. Lo más difícil del caso es que sus familiares no tienen darlo. Y bueno, están pues preocupados ante esta situación y han decidido abrirlo, enterrarlo en el frente de su casa. ¿Su nombre? Milagros. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poco. Bueno, que él lleva días enfermo, entonces recayó a la cama, lo llevamos a hospital. Recurrimos a todos los hospitales y ninguno nos da respuesta porque no había medicamento, no hay insumo, no hay nada. O sea, nos atendían unas 2 o 3 horas, enseguida, no, lléveselo para su casa porque no hay más nada que hacer. No respondemos por si él se muere acá en el hospital. Correcto. Entonces, imagínense, no nos prestan ayuda. Fuimos a la gobernación, a la alcaldía, no nos dan ayuda porque no hay recursos ahorita para estar ayudando a nadie, según eso. Entonces, decidimos abrir un hueco acá en el frente de mi casa para poderlo enterrar, porque ¿cómo vamos a enterrarlo? No tenemos dinero. Estafaron a mi mamá, está desde las 10 de la mañana muerto ahí. Entonces, ¿cómo hago? No tenemos. Vengo del hospital a pedir un acta de función, no me la quisieron dar el director del hospital porque él no perturbó allá en el hospital. Okay. Vamos a salir para que veamos Sí, yo quisiera su comentario en torno a este tema, la profundidad de la crisis que el gobierno todavía niega, y por otra parte saber si, bueno, no tiene que asumir algún tipo de responsabilidad el Ejecutivo Nacional por lo que está pasando en Venezuela en materia de salud y en general. ¿Lo escuchamos? Por supuesto que sí, María Alejandra. Los durísimos, los dramáticos testimonios de las personas como las que han reflejado ese dolor, que no pueden entregar, no pueden ni siquiera enterrar el cadáver de sus familiares. Bueno, está reflejando una emergencia extrema y por otro lado está desmintiendo por supuesto el discurso del señor Maduro, y eso por supuesto reduce al extremo la credibilidad del señor Maduro en relación con estos temas. Y habla también de la insensibilidad del Estado para atender las necesidades fundamentales de la población. Eso éticamente, moralmente es inaceptable, es la condición extrema a la cual estamos llegando, que es la negación de la realidad del sufrimiento de las personas. Naturalmente estas cosas tienen un impacto sobre la sociedad, generan mucha incertidumbre, generan conflictos, y naturalmente el conflicto mayor lo tiene que tener el señor Maduro, que no cumple con sus obligaciones fundamentales con la población. Esa insensibilidad lo lleva a un grado extremo, es una
es una negación insensata de la realidad y por supuesto uno le hace el llamado al señor Maduro para que cumpla nuevamente con sus obligaciones. Ahora, dos inquietudes, doctor Oleta. El gobierno, al menos ayer, Nicolás Maduro insistía durante su intervención que la comunidad internacional pretende, declarar crisis humanitaria en nuestro país como justificación para una intervención. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Y por otra parte, lo hemos hablado con otros activistas de derechos humanos, es decir, negar lo que está pasando incluso podría ser considerado como un delito contra, una violación abierta contra los derechos humanos, sobre todo en momentos en los cuales se pide investigación ante la Corte Penal. Pero yo quisiera su opinión, su comentario sobre estos dos temas. Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna, aquí se está presentando un dilema dentro de todos estos organismos de Naciones Unidas, y ese dilema está entre el respeto a la soberanía de los países y el tema de la responsabilidad, la obligación que tienen los estados de velar por la vida de las personas, por la protección de las personas. Así que ese es un tema fundamentalísimo que existe en este momento y que las organizaciones internacionales están haciendo una reflexión, porque no se puede invocar una soberanía como un principio absoluto y extremo cuando usted deliberadamente está dañando a la población y les priva de totalmente la ayuda, la cooperación y el auxilio necesario para que las personas puedan vivir de una manera apropiada, en condiciones humanas, en condiciones en donde el Estado cumple sus obligaciones. Ese es el caso particular del régimen del señor Maduro, que simplemente hace caso omiso de sus obligaciones y deja a la población simplemente pues desprotegida para estos derechos fundamentales. No hay las garantías, no se ejercen los derechos fundamentales con las garantías adecuadas. El gobierno tiene que proveer a la sociedad para esa supervivencia, esa condición vital de la población, no para cosas extraordinarias, sino para lo más elemental, para los medicamentos esenciales, para la nutrición y hasta para nacer y morir, como usted lo está viendo en estos casos. Muchos venezolanos tienen que ir a nacer a Colombia o a Brasil y no tienen la nacionalidad de nada porque no pueden reconocer ni siquiera las actas de nacimiento, y muchos venezolanos que están muriendo en Venezuela, como el testimonio durísimo que acabamos de escuchar, ni siquiera pueden ser enterrados de una manera digna y con respeto. Ahora, doctor Oleta, lo que está ocurriendo con las epidemias en nuestro país también es motivo de preocupación. Varios exministros hace algunos días advertían que Venezuela puede perder la certificación de país libre de sarampión, por ejemplo. Quisiera su reacción también en torno a este tema. Bueno, no es que puede perderla, es que la perdió. En el mes de julio de este año se cumplió un año completo de la circulación endémica del sarampión en Venezuela, y eso es el criterio fundamental, el criterio técnico que se utiliza para definir si un país o un territorio está libre de una enfermedad. Así que eso ocurrió hace 3 meses y fue registrado en los documentos que publicamos el día 7 de julio de este año en nuestra página web alianzasalud.org. Yo invito a que las personas interesadas en revisar la documentación sobre datos epidemiológicos, los invito a revisar estas cosas. Efectivamente, Venezuela perdió esa condición y favorece que el continente americano también pierda la condición de territorio libre de sarampión. El estado que está en más peligro después de Venezuela es Brasil, pero hay no menos de 4 países adicionales que tienen ya casos de sarampión importados desde Venezuela. Por eso genera esto un grave impacto sobre las metas de salud del continente americano, y por eso la preocupación de los gobiernos de los países vecinos para que Venezuela también coopere y contribuya vacunando a nuestros nacionales
para evitar que cuando migren a otros países puedan transmitir estas enfermedades infectocontagiosas. Como por cierto ha ocurrido en países como Ecuador, o al menos así lo denunciaba su presidente Lenín Moreno durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto de venezolanos, sobre todo niños, que llegan con sarampión, con difteria, con polio, en fin. Doctor, antes de terminar y despedirlo, su reacción en torno a esta iniciativa del barco chino da la impresión a la luz de la información que ha trascendido con el pasar de los días, que para nada tenía la intención de resolver o dar respuesta a la crisis humanitaria, sobre todo en materia de salud que afecta a nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sin duda esta es una oferta una oferta engañosa, y se lo voy a poner en términos numéricos. Ese es un barco que atiende población en una situación de emergencia, tiene 30 quirófanos, y se necesitarían 30 barcos de esa magnitud trabajando no una semana, sino un año completo para poder atender la deuda quirúrgica de pacientes que han dejado de ser intervenidos en los últimos años en Venezuela. Entonces imagínense usted lo que puede hacer un hospital o un barco de esta naturaleza durante una semana. Eso no es simplemente sino un engaño más a la población. Gracias, doctor José Félix Soleta, como siempre, por atendernos, acompañarnos, exministro de Sanidad, miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión acerca de este tema, esta resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pide al gobierno nacional permitir la entrada de asistencia humanitaria. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense, y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al cierre compartimos información de interés a propósito de esta decisión de Colombia del presidente Iván Duque de decidir la salida de Venezuela como garante del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Simplemente comentar las razones que esgrimió desde Nueva York antes de regresar a su país. Él decía lo siguiente: según El Espectador de Colombia, un país que ha auspiciado al Ejército de Liberación Nacional en su territorio, de esto hemos hablado con ustedes, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, está lejos de ser garante. Además, allá lo que hay es una dictadura cómplice de actividades criminales, afirmó el mandatario, y es la razón que ha utilizado para, decidir apartar a Venezuela
del proceso de paz o negociaciones, diálogo entre su gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. El presidente Duque, dice la nota del Espectador, agregó que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, está acogiendo a los cabecillas de esa organización ilegal armada y permite que se orquesten planes dirigidos en contra del pueblo colombiano. No obstante, insistió al Ejército de Liberación Nacional que renuncie a todo tipo de actividades criminales y de muestras de voluntad de paz en aras de retomar las conversaciones que se estaban desarrollando en la ciudad de La Habana, en Cuba. Bueno, en esos términos se refirió el presidente Iván Duque a lo que está ocurriendo en su país y la salida de Venezuela como garante de este proceso de negociación con el ELN. Nosotros a esta hora nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.